Ahí puse la casa a grabar. Hay muchísimo material. ¿Tá? Entonces, la idea un poco es que ustedes de esta clase se lleven un esquema ordenado de qué es una fuente, vamos a ver, vamos en 4 puntos, que tengan los conceptos básicos y después ustedes agreguen con la bibliografía y vayan profundizando. ¿Tá? Pero es muy importante que entiendan una estructura, que sepan manejarlos. Fuente es un tema que se da en una clase, que se agota en una clase, que es muy preguntado, es un tema muy preguntado, y que la realidad es que es importante ordenarlo. Mira, Ezequiel, nosotros en EVA tenés un artículo de Yagués Lazo y un artículo más, un profesor es Pegoraro, está todo ahí específicamente. Después, además, tenés un video en YouTube en el cual se hacen referencias. ¿Tá? Nosotros ahora vamos a ir dando los temas punto a punto y después podemos ampliarlo. Pero la realidad es que está en todos los textos. ¿Tá? En todos los textos hay un poco de cada uno de fuentes. Nosotros tratamos de como compilarlo, ponerles el material más importante. Voy a acceder a Eva mientras si te digo el nombre exacto del otro libro. Hay un libro de, ya les paso, Lucio Pegoraro, que se llama Las fuentes del derecho comparado. Estoy seguro que el profesor Gabriel Pinto también subió un artículo de esto y un video es Lazo. ¿Tá? ¿Cómo vamos a hacer esta clase para que a ustedes les quede más sencillo, más ordenado? La vamos a ir en 2 partes. La primera parte, nosotros vamos a trabajar en 4 temas. Ahora voy a empezar a dar uno por uno. Y después, cuando terminemos, para que ustedes puedan entender bien el concepto de fuente, de cómo se desarrolla, de lo más específico, de lo más general, perdón, por ejemplo, qué es una fuente, la jerarquización, las formas y tipos, hasta fuente de derecho constitucional. Y después que tengamos todo eso profundizado, yo al final de la clase les voy a hacer un esquema, lo vamos a hacer juntos, para que ustedes ya tengan el modelo armado para cómo estudiarlo y para cómo responder. ¿Tá? Que sepan, bueno, de esto lo más importante es esto, se responde así, y es un repaso. ¿Tá? ¿Por qué? Porque a veces entendemos que en estos temas es complicado tomar apuntes, y entonces uno quiere tomar un apunte y pasa lo que dijo el profesor y viene en definición. Entonces, por eso, la idea es ordenarlo, hacer toda la introducción, desarrollar punto por punto, y al final yo les voy a dar un esquema de la clase. ¿Tá? Lo importante de fuentes del derecho, como última concepción de esta parte teórica barra administrativa, es que es un tema transversal del mundo jurídico. Todas las materias que ustedes den jurídicas en la carrera van a tener fuente del derecho. Y van a tener fuente del derecho específica y van a tener distintos enfoques. Por eso es muy importante que ustedes sepan el enfoque que damos nosotros en esta materia, que no quiere decir ni que esté ni que esté mal, porque hay cientos de enfoques, mucho más hasta profundos que lo que vamos a ver para este curso. Tampoco es el objeto a su teoría de las fuentes, ni mucho menos. Pero sepan que es un tema que está reconta y lo van a ver muchas veces el tema de fuentes. Capaz que hasta ya lo vieron incluso hasta en el liceo, realmente no lo tengo claro cómo son los programas ahora, pero entiendo que hasta se puede haber visto. ¿Está? Bueno, creo que Ezequiel te respondí, ¿me alguna pregunta? Bien. Vamos a comenzar, ustedes cualquier duda me cortan, ¿está? Hacer los 4 temas principales sobre los cuales va a partir la clase de hoy. Estos son: 1. ¿Qué es y qué son las fuentes y las fuentes del derecho? 2. La teoría de las jerarquías de las fuentes del derecho. Es importante ver este tema también. 3. Vamos a ver las formas de producción jurídica, los tipos de fuente de derecho que tenemos. Vamos a ver derecho político, religión, jurisprudencia, costumbre, acuerdo, uno por uno. Y por último, vamos a ver las fuentes del derecho constitucional en materia específica. Las 4 fuentes, derecho material, etcétera, que vamos a ver ahora. ¿Está? Repito, los 4 temas que vamos usando, igual ahora vamos a ver uno por uno. ¿Qué son las fuentes? La teoría de la jerarquía, la forma de producción y el derecho constitucional. ¿Bien? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una fuente? ¿Una fuente del derecho, una fuente general? A ver, ¿quién se anima a responderme algo? Es algo de lo que emana la información, básicamente. Perfecto. Quiere decir, ¿de dónde proviene? ¿Cómo, perdón, que se cortó?
quiere decir de dónde proviene. Exacto. El origen. El El origen. origen, la fuente de algo. Muy bien. Compañeros ponen de información, dónde se hacen. Venimos muy rumbeados en lo que es una fuente. Y si yo les subo un poquito la pregunta y digo, ¿y una fuente del derecho? Específicamente, si le digo del derecho, que a alguien leyó algo, o con sus palabras, ¿qué se les ocurre? Fuente del derecho. La Constitución, por ejemplo, es una fuente del derecho, sí. Es la manera No como se son producen las normas. hechos, Ahora uno, perdón. hechos o actos que modifican o crean normas. Excelente definición de compañero. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Ignacio Soria. Ignacio, muy bien. La compañera Este, decía también que le cortamos por. perdón. No, ¿Sí? era Sartú. Sí, Sartú, decinos. Es la manera en la que se producen las normas que constituyen el orden jurídico. Muy bien. Acá Buen tenemos. día. Sí, Tengo también de la lectura, dice diversas maneras de exteriorizarse o manifestarse válidamente el orden jurídico. La correcto. fuente es específicamente del derecho, creo, ¿no? Del derecho, correcto. Acá los compañeros en el chat, voy a leer un segundito, hablan de la Constitución, institución jurídica, ley, hechos o actos que modifican y derogan, la costumbre se va a tomar como fuente, ya lo vamos a ver. ¿Tá? ¿Alguien quiere hacer algún aporte más de esta primera parte? Bien. Todo lo que dijeron está bien. ¿Tá? Vamos a ordenarlo un poco, pero todo lo que dijeron está perfecto. Fuente, una fuente, lo definieron, es algo que, de lo que emana algo. O sea, es aquello de lo que emana algo. No importa qué, es una fuente. ¿Tá? Aquello de lo que emana algo en sentido general. ¿Ok? Ustedes lo nombraron, a veces pueden ser concepciones más filosóficas, pero en realidad una fuente no habría que complicarse, es aquello de lo que emana algo. ¿Tá? Una fuente del derecho, en sentido jurídico, ¿cómo la podemos definir? Yo tengo una definición acá que va a ser como una especie de síntesis de todo lo que ustedes mencionaron, que estaba todo muy bien en realidad y se están viendo que se repiten los conceptos. Sería actos u hechos que en virtud de las normas de producción jurídica de los distintos sistemas normativos crean, modifican o derogan disposiciones o normas jurídicas. ¿Tá? Ay, perdona. Vamos. Perdona que te interrumpa. Sí. No sé si se me cortó solo a mí o a todos, pero podés Sí, volver a vamos a repetir la definición. desde la fuente del derecho, o sea, Perfecto. la parte jurídica. La Gracias. definición, como, a ver, dos cosas que ustedes, todo lo que ustedes dijeron está perfecto. ¿Tá? Esta definición lo que hace es englobar los conceptos que ustedes manejaron. Ustedes dijeron actos u hechos que crean normas, modifican, eso está todo correcto. Vamos a unificarlo en una definición de manual, por así decirlo. La definición sería actos u hechos que en virtud de las normas de producción jurídica de los distintos sistemas normativos crean, modifican o derogan disposiciones o normas jurídicas. ¿Está? ¿Pudieron apuntarlo o pudieron retenerlo? ¿Eso va a estar en el esquema que vos vas a mandar después? Nosotros lo que vamos a hacer, el esquema que voy a dar después a ustedes, que va a ser en clase, es ordenarles lo más importante. Por ejemplo, el esquema de esta parte sería fuentes. Lo importante de fuentes ¿qué es? Saber qué es una fuente común y qué es una fuente del derecho. No vamos a repetir toda la clase de vuelta, pero es un poco por ordenarlos. Por eso la definición es sí. Igual la clase se está grabando. Y además, les repito, tienen un video en YouTube que si les queda alguna duda, que no pueden apuntar o algo, que todo esto está sintetizado, pero está todo. También para que tengan acceso a más material, a veces interactivo, que es un poco más dinámico. ¿Ah? Bien. Cuando hablamos de definición, hablamos de sistema normativo. Y las fuentes se organizan de forma sistemática. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de lo complejo de cada sociedad. El sistema de fuentes va a ser tan complejo como son los sistemas sociales. Y acá tenemos que entender que existen dos tipos de fuentes, que son las fuentes legales y también tenemos las fuentes extraordinarias, que también pueden ser consideradas como fuente de derecho, porque como vamos a ver,
alguien acá preguntó el tema de la costumbre, existen formas de producir el derecho que está por fuera de las reglas establecidas para la producción jurídica. Les pongo un ejemplo. A ver, está claro que el Parlamento, que las decisiones, las normas, que son formas de producción jurídica típicas. ¿Tá? Y las otras son formas que pueden ser como la costumbre, por ejemplo. Agustina, legales y extra ordinem, que significa que son producidas por fuera de las reglas establecidas para la producción jurídica. ¿Está? Perfecto. Entonces teníamos fuentes del derecho. Fuentes del derecho. Fuentes legales, fuentes de extra orden. Bajamos un escalón más. Vamos a las fuentes legales. Dentro de las fuentes legales tenemos dos tipos. Las fuentes acto y las fuentes hecho. ¿Se les ocurre cuál puede ser la diferencia? ¿Lo leyeron entre acto y hecho? Bien. Sí. Sí. Son la parte, no sé, es que medio lo dice, son la parte de acto y la parte de que la hace, digamos. Tipo lo de antes y lo después. A ver, un poco más claro, fuente exacto, ¿cuál sería? Profesor, Sí, plan. sí, Agustín. Las fuentes acto emergen de la actividad de los órganos legitimados para crear, modificar o derogar normas jurídicas, como la Constitución, la ley, etc. Perfecto, Agustina, perfecto. Definición tal cual. ¿Y la fuente hecho cuál sería? A ver, ¿qué se les ocurre de cuál sería una fuente hecho? Sin definición. Si te digo, ¿Podría ser una defunción? Martín, es mi nombre. sí. Una defunción o un matrimonio o un casamiento. Sí, pero más sencillo. O sea, ¿qué es lo que buscamos en el hecho? Buscamos. Profesor, Sí. No, para mí, yo tenía que una fuente de hecho es la costumbre o el procedente judicial. Exactamente. Es muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Perdón que vi que justo se movió la pantalla. Clan de nuevo, profe. Claro. Perdón, que no me cuesta a veces. Veo todas las pantallitas, son muchas páginas. Perfecto. Agarro, voy a leer acá. Exacto. Fuentes acto son las que emergen de una actividad realizada por órganos legitimados para crear o modificar normas jurídicas. Así de sencillo, como ustedes lo dijeron. Y las fuentes hecho son aquellas que esa actividad no tiene esa finalidad, como en la costumbre o los precedentes judiciales. La costumbre, que la vamos a ver ahora más adelante, no tiene una actividad jurídica, no tiene un fin jurídico, no tiene el fin de procesar normas, es una costumbre. Ahora después vamos a ver, vamos a definir los elementos, el uso, pero sin tener que definir. Ustedes saben que una costumbre no persigue un fin jurídico. Una sentencia, en países como el nuestro, no persigue un fin jurídico. De hecho, una sentencia en ningún país persigue un fin jurídico de crear normas, persigue un fin de resolver un conflicto. Entonces, esas fuentes se denominan fuentes hecho, porque terminan siendo una fuente legal, pero sin que se persiga ese fin. En las fuentes acto hay una actividad realizada por órganos legitimados para crear o modificar normas jurídicas. Entonces, para resumir este tema de lo que son las fuentes acto y fuentes hecho. Ahora léalo, Ana, antes de seguir. Exacto, Ana. Es correcto lo que la compañía está poniendo en el chat. Fuentes acto, yo tengo una actividad realizada, pero también esa actividad realizada por órganos legitimados para producir ese contenido que es crear, modificar o suprimir normas. Ahí vuelvo a la definición de fuente del derecho. ¿Está? Y después, en fuentes hecho, yo tengo una actividad que no tiene esa finalidad, que no quiere decir que no pueda producir una norma, como es el caso de la costumbre o de los precedentes judiciales. Manuel, profe, ¿esto depende del tema de constitución? Sí, claro. A ver, ¿por qué lo preguntas? Vamos, ya repito, Florencia. Manuel, ¿por qué lo preguntas? ¿Cuál es la consulta? Bien. Correcto, correcto. Eso lo vamos a ver más adelante, después como el impacto de las funciones escritas o flexibles, pero sí es correcto lo que dice Manuel. ¿Está? Es correcto, Manuel. Voy a repetir que Florencia me pidió, Florencia Maciel, la última parte.
fuentes acto, fuentes hecho. Se abrió un teléfono. Silenciar. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Tenemos fuentes acto, las que son las que emergen de una actividad importante, muy importante esta palabra, por eso decía hoy, ojo a la terminología, de una actividad realizada por órganos legitimados para crear, modificar o suprimir normas jurídicas. Órganos legitimados, es muy importante. Y la fuente hecho promueve una actividad que no tiene ese fin. Y acuérdense de la costumbre como ejemplo. Toda la costumbre no tiene ese fin. Exacto, no. La costumbre. La costumbre es el ejemplo típico. ¿Está? Cerramos el tema de qué es la fuente. Vamos a hablar después de qué va, pero sepan que voy a hacer un repaso rápido de las definiciones por si alguno no pudo tomar apuntes. Fuente del derecho. Fuentes. Aquello de lo que emana algo. Fuentes del derecho. Actos u hechos que en virtud de las normas de producción jurídica de todos los sistemas normativos crean, modifican o derogan disposiciones de normas jurídicas. ¿Tá? Las fuentes están agrupadas en sistemas. Esos sistemas van a depender en su complejidad del grado de complejidad de las sociedades en las cuales se integran. Dentro de esos sistemas hay que saber que se pueden producir fuentes del derecho sin que que estén por fuera de esas establecidas. Y después bajamos un escalón más y decimos, bueno, tenemos tipos de fuentes. Fuentes legales y fuentes extraordinarias, que es lo que vimos recién, pero repetimos de vuelta. Y abajo, en fuentes legales, tenemos fuentes acto y fuentes hecho. ¿Se acuerdan del acto? Que es la que emerge de actividad realizada por un órgano legitimado para, repito de vuelta por octava vez, crear, modificar o suprimir normas. Y las fuentes hecho son las que hacen esa actividad, pero sin ese fin, como es el caso de la costumbre. ¿Les quedó claro esta primera parte del concepto de fuente, de cómo definirlo? Una pregunta, ¿podrías definir de vuelta la extra hominem? Sí. La extra hominem en realidad no hay una definición, o sea, nosotros no manejamos definición de manual, lo que decimos es, para vos definir la fuente extra hominem tenés que partir de que primero que nada, pueden ser consideradas fuente de derecho, porque hay gente que puede entender que no. Sí, pueden ser consideradas fuente de derecho. Y segundo, que supone que se producen derechos, reglas de derecho, normas de derecho en sentido general, por fuera de las reglas establecidas para la producción jurídica. ¿Tá? A diferencia de, como hemos visto, las fuentes legales, que tenemos una actividad que realiza en órganos jurídicos. ¿Quedó claro? Sí, un ejemplo, profe. Perfecto. Un ejemplo de extraordinary. Y a ver, en nuestro país es complicado. Esto más para sistemas consuetudinarios, más teoría general. ¿Tá? La costumbre, vuelvo a la costumbre. ¿Tá? La costumbre termina siendo un ejemplo de todo lo que está por fuera del sistema jurídico. Porque la costumbre no es parte del sistema jurídico. No tiene ese fin. La costumbre es una repetición de actos. Vamos a la hora, de lo adelanto, todo lo punto que después vamos a ver en profundidad. ¿Costumbre qué es? Uso y costumbre. O sea, es repetir un acto y convencerme que ese acto me obliga y que está bien. ¿Y eso qué es? Una actividad. Sí, Micaela. No, yo soy Tatiana, pero capaz perdón. No. Para consultarte si las fuentes extraordinarias y las fuentes hechos son similares, ¿no? Va a ser sus fuentes. Claro, en realidad sí, pero ojo con esta definición, por eso es importante tener el esquema. Déjame un segundo que voy a dar una pregunta más y te repito cierro con tu tema, ¿ok? Vale. Un segundito. Fuentes legales, Fuentes legales y fuentes extraordinarias significa que está por dentro del sistema, ¿ok? Están dentro del sistema y están por fuera. Dentro de las fuentes legales tenemos las fuentes acto y las fuentes hecho, que después se incorporan al sistema. En sí es muy parecida la distinción. ¿Tá? Lo que se incorpora es que la fuente hecho después se termina incorporando. ¿Se entendió? Bien, gracias. Se incorpora al sistema. ¿Tá? Bien. Teoría de la jerarquía de las fuentes. Algo que se escucha mucho, que se repite mucho. A ver, en estos temas, lo importante es no complicarse, sino responderlo lo más simple posible. ¿Tá? ¿Qué
¿Ustedes leyeron algo de jerarquía? ¿Saben lo que significa jerarquía de las fuentes? ¿Les suena de haberlo visto antes? La O sea, jerarquía, cuando hay una contradicción, se usa Bien. siempre la de grado superior antes que la inferior. Perfecto. Esa es la solución a la jerarquía. Bien. Después, Cristian. Muy bien. ¿Alguien más? De mayor para abajo. Perfecto. Vamos a estar como hicimos en el tema pasado. Vamos a ir ordenándolo porque todo lo que no está bien. Vamos a acomodarlo un poco. La jerarquía supone el grado de eficacia de las fuentes. Exacto. Primero, ¿qué es la teoría de la jerarquía de las fuentes? Es ver el grado de eficacia de las fuentes. ¿Está? ¿Esto a qué nos va a llevar? A lo que decían los compañeros, que dijo el compañero recién. Va a marcarnos cuáles fuentes tienen mayor grado de eficacia y va a solucionar las contradicciones. ¿Qué es una contradicción? Cuando hay dos fuentes que coliden. Contradicción en sentido general, cuando cualquier cosa colide. En derecho sale mucho la palabra contradicción. ¿Y qué va a primar? La de mayor jerarquía. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que saber acá? Vieron que son 3 renglones la definición, literalmente son 3 renglones. ¿no? Pero ustedes le dicen, teoría de jerarquía de las fuentes, ¿cómo lo encaran? Lo encaran. Primero que nada por el grado de eficacia. Ese grado de eficacia de las fuentes. Después dicen, ¿por qué es importante la teoría? Porque esta teoría me va a resolver 2 aspectos. El primer aspecto que me va a resolver es cuál es la fuente superior. Por ejemplo, ahora vamos a ver, como ustedes, la construcción está primero. ¿tá? Esto es lo que es algo obvio, pero lo decimos. Y después que me resuelve eso, me resuelve las contradicciones. Porque si yo tengo contradicciones, voy a saber cómo resolverlas. ¿tá? ¿Cuáles son los grados de jerarquía? En sentido general, la Constitución, la producción legislativa y la producción reglamentaria. ¿tá? Esto hablamos de constituciones en sentido rígido. En las flexibles esta distinción no es tan importante porque es todo más laxo, como ya lo vimos. Pero, ¿se entendió el concepto de jerarquía? Porque muchas veces nos pasa, yo también, a ver, nosotros estamos dándoles un examen, dándoles toda esta información, pero también los queremos ayudar a que los exámenes a veces a estudiar y eso, porque a veces uno pregunta y cuando ve que se repiten errores en los exámenes, capaz que ese error también del cuerpo docente no explicarlo mejor. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, ustedes empiecen por definir la jerarquía, porque muchas veces hablamos de jerarquía y dicen, la norma de la Constitución es la más alta. Está bien, pero ¿y qué es la jerarquía? No, la Constitución, y resuelve la Constitución un problema de que tengo una ley. Está todo bien, que a veces da lástima. Es un tema simplemente de orden. Entonces, ustedes la jerarquía, manéjenla desde el grado de eficacia, que soluciona los problemas. Primero me dice cuál es más eficaz que otro. Constitución, ley, reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y después me resuelve la contradicción. Y ahí me definen, ¿qué es una contradicción? Cuando tengo 2 fuentes que coliden, que resuelven lo mismo, que tratan de temas similares, pero con distinta resolución. ¿Cuál prima? La que tiene más eficacia, la que está más arriba. Ahí sí. ¿Se entendió este tema de la jerarquía? ¿Se entendió cómo está explicado? Pregúntenmelo sin ningún problema. Bien. No hay dudas del tema, entonces seguimos ya pasamos a formulación jurídica. Sí, claro, Manuel. Constitucionales, legislativas y reglamentarias. En sentido general. En sentido general. Después pueden haber millones de clasificaciones. Le repito, es un tema que da cada disciplina del derecho, da fuente del derecho. Derecho público, derecho privado, derecho civil, derecho penal, derecho laboral. Entonces, puede haber millones de clasificaciones. Pero, en sentido general, constitucionales, legislativas, reglamentarias. Bien, perfecto. Más lento, explico las contradicciones. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque un compañero puso que es... Se escucha bien, sí. Ah, perfecto. Está.
Bien. María, vamos a explicar lo de las contradicciones, que María nos preguntaba. La jerarquía, ¿para qué nos sirve? La jerarquía nos sirve para ver el grado de eficacia, ver qué norma es más eficaz y para resolver las contradicciones. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, ver cuando hay dos fuentes que coliden, que se contradicen, que regulan aspectos similares pero de distinta forma, va a primar la más importante. Un ejemplo típico, si tenemos un tema legislativo o constitucional, siempre va a primar lo constitucional. ¿Ah? ¿Eso sí quedó claro? Bien. La compañera quedó claro ahí. Bueno. Si quedó claro, está, impecable. Ustedes me cortan y me escriben por el chat que yo cada tanto lo voy revisando. Tenemos fuentes, en sentido general, la definición, las clasificamos. Pasamos a jerarquizarlas. Dijimos que hay una eficacia, qué hacen y qué se contradicen. Hasta acá estamos en la primera parte. Pasamos a la tercera parte, que sería la forma de producción jurídica, es decir, los tipos de fuentes. Que ya con costumbre ya más o menos fuimos entrando un poco en eso, pero vamos a entrar de forma estricta. ¿Tá? Vamos a empezar por los más extraños o los menos típicos para llegar a costumbre y jurisprudencia. ¿Tá? Derecho político. ¿Ustedes saben qué es el derecho político? ¿Lo han leído, lo han visto? Como el derecho político como forma de producción jurídica normativa. Bien. No. Perfecto. El derecho político es procede de una autoridad política. ¿Esto qué supone? Que un órgano, o más, o varios órganos, que están en la cúspide del ordenamiento jurídico, en su fin de marcar la dirección política, van siendo y transformándose en fuentes del derecho. Así de sencillo. ¿Da? Esta clasificación tiene infinitas subclasificaciones que no vamos a dar, ¿da? Y tiene también que va a depender de la complejidad de acuerdo al sistema. Pero sepan que esto abarca a todo el sistema de forma transversal. Por ejemplo, en lo que es desde un gobierno de facto, desde un estado autoritario, un estado liberal, un estado democrático, en fin. Lo que tienen que saber del derecho político es que procede de la autoridad política. Exacto, exacto. Y Loana lo acaba de transcribir tal cual lo estaba diciendo. Y el fin de esto es marcar la nación política de origen. No hay mucho, o sea, hay muchísimo más, pero para el curso con esto estamos bien. Fuentes que provienen de fenómenos religiosos. Tenemos el derecho divino, que significa que tiene mucho origen en las sociedades primitivas, pero con vigencia actualmente en muchos países. ¿Está? Bien. Termino el derecho divino y ya repaso las dos. Entonces decimos, ¿qué supone el derecho divino? Supone que hay una manifestación de una actividad sobrenatural, de algo espiritual, que va a tener incidencia en los aspectos terrenales, por así decirlo. ¿Tá? ¿Cuáles reconocemos? Tres grandes formas de fuentes, de producción de fuentes en base al derecho divino, como el catolicismo, con el derecho canónico. ¿Tá? Claramente a nivel histórico tuvo más incidencia de la que tiene ahora, pero como fuente se toma. En el derecho hebreo, el Torá, las cuestiones del Talmud, que también tienen en Israel, tiene alguna incidencia. Y el derecho musulmán, que al día de hoy, ustedes, no vamos a andar ni siquiera, pero el derecho musulmán al día de hoy entiende que la ciencia jurídica está subordinada a la teología. O sea, si tendrá importancia los aspectos naturales o divinos, o como ustedes quieran ponerlo. ¿Tá? Voy a volver a repetir de derecho político, porque no se entendió. Sí, decime. Es una cosita cortita. Esta forma de producción, ¿no? Que son los tipos de fuentes. A cada tipo de fuente se le llama derecho, o sea, derecho político, derecho divino, por más que sean los tipos de fuentes. Lo van a encontrar así. Fuentes en base a derecho político. No, le repito, no tomes literal el concepto.
Porque en sí, fuentes de derecho divino, fuentes de religiosas, S.A. Después nos da de dos maneras. Por ejemplo, en el derecho político es más uniforme, pero en la otra puedes tener producción jurídico-normativa en base a fenómenos religiosos, por ejemplo. Pero perfecto. el derecho divino. Entonces, entienda más que nada el concepto, ¿tá? Porque los nombres pueden variar, pero en realidad es lo mismo, ¿tá? Esto a veces es importante porque son preguntas, yo siempre trato, como ustedes ven, de hacerle algún pique de cómo puede ser una pregunta de examen o de parcial, a veces, y sobre todo son múltiple opción también, tengan en cuenta eso, que a veces se ponen este tipo de preguntas. Bueno, ya repito todo, ya repito las dos cosas. Ustedes cuando preguntan fuentes siempre uno va a jurisprudencia y costumbre, la fuente legislativa como la estamos viendo. Y a veces responde, bueno, ¿y qué otra conoce? Y queda como todo el mundo, bueno, acá tienen un par más. ¿Tá? Repito todo. Derecho político, procede de una autoridad política. Esto quiere decir órganos que están en la cúspide del ordenamiento, que tienen un fin político, van a producir normas, o sea, fuentes normativas, con la mera finalidad de buscar marcar su política de gobierno, para gobernar directamente. ¿Tá? Y esto se va a ver en todo tipo de sistemas y va a depender su complejidad de acuerdo al tipo de tema que estemos, pero puede haber sistemas autoritarios, sistemas democráticos, etcétera, etcétera. ¿Tá? Eso es la fuente de derecho político. Fuentes que provienen de fenómenos religiosos, el derecho divino, también hay forma de producción en ese aspecto. Sepan definirlas, porque a veces es complicado definir esto, porque es como que todos sabemos lo que significa, pero cuesta ponerlo en palabras. ¿Tá? Acá lo que importa es que hay una manifestación de una actividad sobrenatural, que no se puede explicar. La creencia es respetable de cada uno, pero no se puede explicar en términos jurídicos. Entonces, esa manifestación sí produce normativas, y tenemos en el catolicismo el derecho canónico, tenemos el derecho hebreo, Torá, y el derecho musulmán. ¿Tá? Obviamente el tema de teología se puede profundizar muchísimo, pero excedería totalmente los temas del curso. ¿Tá? La idea de ustedes es que las conozcan y las menciones como formas, les digo, de producir contenido jurídico, producir fuentes, que en Uruguay no aplican los estados laicos, pero en otros países sí pueden aplicar. Y la repito. Profe, Sí. un ejemplo de fuente político, de derecho político, capaz que digo cualquiera, ¿no? Pero para ver si lo entendí. La ley de creación del aborto, que fue promovida por un partido político en especial, ¿puede ser por ahí o no? No, porque es algo más de actos de gobierno. Eso fue una ley, tiene fuente legislativa. Pero fue promovido por un partido bueno, político la en fuente especial. se podría considerar como fuente en sentido general, ¿no? Bien. Puede decir que hubo alguien entendí lo que vos me querés decir. Que hay una intención política, o sea, en el marcar del gobierno, que después se transformó en una ley. Bueno, que esa ley tuvo su fuente en eso. Eso me querés decir, por ejemplo. O sea, no lo digo como campaña política, sino No, como no. que en realidad fue un partido político que impulsó, promovió que Bien. fuera ley. Sí, muy importante tu distinción, porque no estamos hablando de campaña política. No, estamos por hablando favor, ni mucho de autoridades que ya están en gobierno. Situados en la Claro. cúspide del movimiento. En campaña no hay nadie en gobierno todavía. Son No. promesa de campaña que alguien puede decir, bueno, después eso es la primera fuente original, pero nos metemos en un lío que no corresponde. Decretos, Ana Sabrina, ¿decretos en qué sentido? No, lo decía en referencia a lo que estaba hablando la compañera recién, de que puede ser una fuente de derecho político. Sí, puede ser. Es una forma de repente de imponer una política. Una forma de imponer una política. Acá ustedes lo que tienen que ver es formas que marcan la dirección política del gobierno. ¿Está? Como fuente del derecho después de otras cosas que pueden seguir surgiendo. ¿Se entendió el concepto? Bien. Si no tenemos más dudas sobre estos dos temas, vamos a pasar a jurisprudencia, que seguramente es algo más amigable y más visto. ¿Qué me pueden decir de la jurisprudencia? ¿Qué saben de la jurisprudencia en sentidos generales? ¿Dónde se aplica? ¿Qué pueden decir de la jurisprudencia? Son las sentencias o resoluciones que toman los jueces frente a distintas situaciones. Bien, ¿qué más? Porque en realidad ahí lo que mencionaron fue como el fin de la película.
Pero que la jurisprudencia como fuente, ¿qué se les ocurre que es? Tomando lo que dijo la compañera. Deriva la razón, muy bien. Muy bien lo que están poniendo en el chat. Son las normas o las fuentes que se hacen para llegar a ese fin, para que los jueces puedan analizarla para ver. ¿No tiene que ver con la costumbre también? No. No tiene la costumbre. La costumbre viene después. Estamos en jurisprudencia. Muy bien. Acá hicimos el pitch. Muy bien. Sí, la jurisprudencia es un tipo de fuente. Sí. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Yanis, ¿correcto? Sí, buen día. La jurisprudencia, por ejemplo, en la materia laboral se toman en cuenta sentencias anteriores, por eso es una fuente, por ejemplo, es una fuente del derecho laboral, un ejemplo, sentencias anteriores de casos extraordinarios o de casos más seguidos, entonces se toman en cuenta esas sentencias como para nuevos casos. No sé si Una pregunta. Hablando del tema de la compañera, y ahora voy a eso, y acá es muy importante para ver la diferencia terminológica. Tú lo que me decís, Yanis, corregime si no entendí, es que es muy común, en un caso laboral, por ejemplo, uno cita en una demanda una sentencia de la corte, por ejemplo, que entiende que las horas Z hay que pagarlas 10 pesos, un disparate. ¿Está? Ahora, esa sentencia que uno cita, ¿es un precedente que crea normas o es un elemento más probatorio que yo uso en el juicio, como puede ser otra cosa más? ¿Entienden la diferencia, lo quiero decir? Es un precedente que crea normas en muchos casos. Pero en nuestro país, ¿crea normas? No, en este país la jurisprudencia no crea precedentes. Exacto, pero es muy interesante lo que dice la compañera, porque es una confusión que a veces se da, porque no es tan blanco-negro. No, la respuesta es no crea normas. Pero en la práctica, uno cuando hace una demanda laboral, se refiere a sentencias. Sin duda, demanda laboral, demanda de todo tipo. Siempre referimos a sentencias. Y de hecho, a veces en la práctica, se utiliza. Hay un autor brasileño que decía, el derecho al final del día es lo que dicen los jueces. ¿Está? Sáquenlo, no lo apunten, pero para que entiendan. Vamos a definir un poco históricamente cómo llegamos al concepto de jurisprudencia. ¿Tá? Históricamente, sociedades primitivas, pasamos muchísimo tiempo para atrás. ¿Qué teníamos? Sin saber que eran jueces, ¿qué teníamos? Alguien lo puso acá por el chat. Teníamos un conjunto de técnicas que usaban la razón para resolver casos concretos. O sea, eso es histórico. ¿No? Bueno, tenían problemas sociedades primitivas, se juntaban algunas personas o una persona, dependiendo de la sociedad, y resolvía con la razón, con la inducción, y bueno, resolvía. ¿Tá? Eso en realidad, después se fue, bueno, cuando se va repitiendo, se va tomando en lo que es la jurisprudencia. Se va después dándole forma de sistema, se empieza a pedir, y bueno, esas personas hoy en día serían los jueces. ¿Tá? La sentencia del juez, ¿de qué deriva? De la razón. Claramente, aparte de un análisis normativo, pero de la razón. O sea, un juez, entiendo, ustedes van a un juicio, una persona dice una cosa, otra persona dice otra, el juez decide. ¿Tá? ¿Qué pasa como fuente del derecho? Hay el sistema anglosajón, encabezado por Inglaterra y Estados Unidos, denominado Common Law, toma a la jurisprudencia como un precedente. ¿Esto qué quiere decir? Que un juez dice una cosa y después todos los demás casos van a saber igual. Y ese precedente va a estar sometido a una jerarquía de qué juez de más arriba lo dijo. De fuera de Uruguay, hablando en palabras básicas, pero para dar ejemplo, si fuera la Corte, bueno, lo que dice la Corte es lo máximo. Después tenemos apelaciones, juzgado de primera instancia, juzgado de paz, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero, ¿qué es lo importante de esos sistemas? Es que, y esta es la palabra clave para entender la jurisprudencia, se le atribuye un valor normativo al precedente del juez. Que no pasa eso en Uruguay. En Uruguay el precedente del juez puede tener valor, por eso yo dije, ojo que no es decir, no existe precedente del juez. Puede tener un valor procesal, pero no tiene un valor normativo. El valor normativo lo tienen los decretos, la ley, la constitución, las reglamentaciones. ¿Tá? En los sistemas, esto se ve, a ver,
En todas las películas ustedes lo ven, que el abogado va buscando, y dice, encontré una sentencia de un tribunal en el 75 que me resolvió esto. Lo deben haber visto en 500 series. No está tan mal, en realidad es un poco eso. El valor normativo se le da al precedente judicial. Y puede pasar que después se cambie el precedente. Y para adelante va a ser todo ese nuevo precedente. ¿Se entendió qué es la jurisprudencia como fuente del derecho? ¿Entendieron el concepto en general? Ahora voy a repetir todo, pero ¿entendieron la idea? Bien. Sí, es como que el juez dice algo y tiene que hacer eso y está. Exacto. Eso crea un precedente. Ahora le vamos a poner las palabras técnicas para que usted tenga la definición bien concreta. Pero en el concepto, sí. Es como que es la Constitución en persona. Claro, con la diferencia... Pero claro, la diferencia de que la persona tiene sus pensamientos, sus ideologías y todo eso. El juez, en realidad, hablamos del juez hablamos del sistema judicial más que de un juez particular. Pero lo que hace es, lo que dice la compañera, o sea, esa opinión del juez va a tener efecto para adelante. ¿Está? Vamos a ordenar, ya les digo, porque lo vieron acá más todavía que otros temas. Todo lo que dijeron está bien, pero hay que ordenar un poco la respuesta de la jurisprudencia para que les quede bien en claro. Jurisprudencia. Antecedente histórico. Sociedades primitivas. Que teníamos problemas, como en todas las sociedades, que se resolvían ¿cómo? Con el uso de la razón. Bueno, se aplicaba la razón y se resolvían ciertos conflictos. ¿Está? Esta situación, por así decirlo, va evolucionando, se aumenta y tenemos el tema judicial. Que tengo que decir que los conflictos hoy por hoy lo resuelven los jueces. Lo resuelven los jueces en sentido general, o sea, el sistema judicial, jueces, tribunales, etcétera, dependiendo del país y el sistema. ¿Qué hace qué hace la jurisprudencia? Toma la sentencia de los jueces como un precedente. ¿Esto qué quiere decir? Que los casos que si un juez dice que esta lapicera vale 10 pesos, en los casos de adelante, cuando se plantee cuánto vale esta lapicera, van a decir 10 pesos hasta que cambie el precedente. ¿De dónde surge y dónde se aplica esto? Principalmente en sistemas anglosajones, Commonwealth, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Tá? ¿Y cuál es la definición clave? Lo que usted tiene que apuntarse en negrita para entender la jurisprudencia como fuente del derecho, es que estos países le dan al precedente judicial, a la sentencia, a la resolución, nombre que ustedes quieran, valor normativo. O sea, se le atribuye valor normativo al precedente judicial. Y después, ese precedente va a estar sometido a jerarquía dependiendo del tribunal que lo emitió, pero tiene una jerarquía. ¿Quedó claro y quedó explicado? Bien. Muy bien, vamos a ver el chat. Capaz que es un poco obvio, pero ese precedente no puede igualmente contradecir ninguna norma de mayor jerarquía a su vez, o sea, ni normas legislativas, ni la Constitución en el caso de que haya una formal escrita. Claro, porque ahí lo que pasa es que ahí tenés que ir al sistema concreto. Hay sistemas que no tienen constitución escrita, por ejemplo, en este caso. Entonces el precedente sería lo máximo, y lo que mirás es el precedente de qué órgano emanó, como decíamos hoy, de qué tribunal emana ese precedente. ¿Tá? Pero eso, para responderte con exactitud, habría que ver un sistema concreto. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Tá? Bien. Bueno, pasemos a la costumbre, otra de las clásicas, por así decirlo. A ver, ¿qué me pueden decir de la costumbre? La costumbre como fuente de derecho. Bueno, ¿qué significa la costumbre? ¿Qué es la costumbre? Son actos de las personas que se van repitiendo a través del tiempo, por lo que se interiorizan como normas generales y se siguen haciendo. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Porque te veo como Galaxy A7. ¿Cómo es tu nombre? Si lo dejamos? Belén Carrera. Gracias, Belén. Vamos a leer el chat, tenemos unas cuantas cosas. ¿Esto lo puedes relacionar con lo de fuente de derecho?
Claro, la costumbre, claro. Ahora cuando lo vean te va a surgir clarito. Vean en el chat. Es el uso, elemento material muy bien, parte el uso y el opinio, perfecto, realización de término de conducta, Dante, el peso espiritual, el chat, ustedes leen el chat también, ¿no? Ustedes lo van leyendo conmigo, por así decirlo. Sí. Porque todos los compañeros aportan en el chat, muy correcto. Perfecto, muy correcto. Costumbre. ¿Cómo defino la costumbre? Para no complicarme mucho, dos elementos. Usus y opinio. Elemento material y elemento subjetivo. Elemento material, el uso. ¿Qué es el uso? Es una repetición general, uniforme, constante y pública de un determinado comportamiento. Repito, el elemento material de la costumbre es el uso, que es una repetición general, uniforme, constante y pública de un determinado comportamiento. El elemento subjetivo, que es la creencia generalizada de que ese comportamiento es obligatorio. Yo tengo un comportamiento que se repite y tengo una creencia que es obligatorio. Eso me creó una costumbre. ¿Está? Les repito de vuelta, poniéndome en rol de estudiante también, para que lo tengan para parciales, para exámenes, que apunten ahí en rojo, en su computadora, en sus apuntes. Muy importante. Costumbre, ¿cómo la defino? Dos elementos en base de latín, usos y opino, elemento material, elemento subjetivo. Elemento material, repetición general, uniforme, constante y pública de un determinado comportamiento. Muchas veces cuando se pregunta esto, nos repiten, elemento material, repetir un comportamiento. Muy bien, ¿cuáles son las características? Y no se acuerda. ¿Está? Y está mal, si no se acuerda. Entonces, las características del elemento material es la repetición general, uniforme, constante y pública. Porque el comportamiento por sí, no todo comportamiento se transforma en costumbre. ¿Entienden lo que les quiero decir? El comportamiento que es general, a todos, uniforme, siempre el mismo, constante, que se mantiene en el tiempo y público, porque si no es público, no puede ser costumbre, se transforma en elemento material. Y el subjetivo es la creencia generalizada de que ese comportamiento es obligatorio. Que no sea primitiva, si no siempre es más fácil, bueno, vuelve a la lapicera. La lapicera queda así. Todo el mundo hace lo mismo hasta que un día llega y bueno, pensamos que es obligatorio. Perfecto. Ahí tengo una costumbre. ¿Tá? Cuando confirmo la costumbre, es decirlo como le doy el broche de oro, cuando estos requisitos toman naturaleza jurídica. ¿Tá? Que es cuando cierra este tema. ¿Entendieron bien los dos elementos y cómo definirlos? Perdón, ¿la subjetividad es una característica del uso? No. Vamos de vuelta. Costumbre. Uso y opinio, decisión etimológica. Elemento material. Uso. Repetición general, uniforme, constante y público de un comportamiento. Eso es el uso con sus características. Elemento subjetivo. Creencia generalizada de que ese comportamiento es obligatorio. Son dos cosas distintas. ¿Tá? Yo a veces lo que le digo es, porque si bien la clase se da para que ustedes aprendan, también para que nos parece pertinente como cátedra, darles una orientación de errores que cometieron algunos compañeros en el pasado para que ustedes tomen esa nota. Que es, bueno, porque muchas veces, ¿la costumbre qué es? Uso y opinión. Bueno, ¿qué es eso? Repetir una conducta y que estén convencidos. Bueno, definan un poco más. Entonces, por eso nosotros hacemos tanto hincapié cuando arranqué el tema. Yo lo que dije... Profe, las respuestas en los parciales, si son así tan concretas, están bien, o sea, no tienen que ser tan extensas. En realidad hay dos elementos. Ahora con el tema de EVA no está definido cómo van a ser los parciales, realmente no he hablado con Gabriel. ¿Está? Va a ser el que lo defina, de hecho. Nosotros, las respuestas de los parciales, siempre buscamos que sean lo más, por así decirlo, concretas y sólidas posibles. ¿Qué pasa? Pues yo hincapié en este tema de fuentes, que es un tema que se da mucho y se repite mucho. Entonces, a veces, uno cuando lo va a estudiar, se costumbre, sí, ya sé, es lo que siempre se hace, y no tiene la definición jurídica. ¿Tá?
Entonces, nosotros lo que hacemos es darle elementos para que ustedes después, con bibliografía, repasando, tengan claro por dónde arrancar. Me explico, no sé si respondí tu pregunta. No es que vos tenés que responder a un reglón, pero sí tienes que tener el orden bien claro. ¿Tá? Y aparte, en realidad, si vos, por ejemplo, si la pregunta fuera, ¿qué es la costumbre? Bueno, me definí la costumbre en base a 2 elementos, el uso y la opinión, a su vez esos elementos tienen una clasificación, el elemento material, que es el uso, las características del elemento material son la repetición, a su vez, la costumbre tiene un elemento subjetivo que supone la creencia generalizada, ese comportamiento es obligatorio, la combinación de esos elementos hace que se tome una obligatoriedad y que tome forma de naturaleza jurídica. No es tan corta, si lo ves así no queda tan escueta la respuesta. La compañera que se retira antes, Agustina, profe, disculpe. Mira, yo estoy grabando, esto todavía llegar a la nube, después Gabriel, si lo va a subir o no, supongo que sí. Estos temas hacen un poco de miedo que se grabe o no se grabe. A ustedes les figura como está grabando, pero que está también. Así que estimo que sí. Bien. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Es fuente de derecho la costumbre en Uruguay? No. ¿No? ¿No seguro? ¿No absolutamente seguro? ¿No hay una mínima posibilidad que pueda ser fuente de derecho, aunque sea teórica? A ver si alguien... Sí, No, profe, un ejemplo, en teoría. Dígame, sí. sí, para mí hay costumbre, como por ejemplo, se hace costumbre y se cree que es obligatorio, que hay que salir a la calle o ir a trabajar de determinada manera, vestido, cosas así, que se hacen costumbres. Es más que una convención. O sea, el reproche sería más moral que jurídico. Yo, por ejemplo, ahora podría dar la clase en un... Bueno, no, porque hay un reglamento de uniforme, no podría, yo no voy a dar una clase de una ramera de fútbol. Pero si no me dijeran nada, y bueno, es un reproche más moral, sí. Ejercer la violencia en la calle. Pero eso es un delito. Eso está penado. No, está, bien, bien. No, yo lo veía como algo que es una costumbre, o sea, todos damos por hecho y obligatorio a no ejercer violencia en la calle. Claro, pero eso se transformó en ley. En ningún lado, por supuesto. No, no quedó claro, tranquilo. Por la duda. Pero eso se transformó en ley, ya tenemos normas. No tiene basura, también tenemos normativas reglamentarias. Hay una solución teórica a esto, que es, en nuestro derecho, la costumbre puede ser una fuente si la ley se remite a ella. ¿Está? Si mañana una ley dice, la costumbre puede ser fuente de derecho, puede ser interpretación, alguna cosa de esas, la pueden utilizar. ¿Les quedó? ¿Entendieron? Es un tecnicismo. Pero si la ley se remite a ella, si una ley te dice, bueno, para esto se usa la costumbre es fuente de derecho. ¿Bien? Ok. Vamos a pasar a lo que nos queda, que es acuerdos, fuentes de derecho constitucional, que tenemos 4 para expresar. Entonces en Uruguay no hay costumbres así. Habría que ver si la ley se remite a ella. ¿Está? Por eso decía, la respuesta es teórica. O sea, se admita que, ahí Manuel pone teóricamente puede ser. Sí, si la ley se remite a la costumbre, es una fuente de derecho. Ahora vuelvo, después cuando dar esquema general a la costumbre, igual lo explicamos bastante, todo el tema de los conceptos, de cómo hacerlo. Vamos a hacer el último que nos queda, pasar a derecho constitucional, y después hacemos un esquema general de todo, para que ustedes tengan el tema claro. ¿Está? Los acuerdos. Calculo que no han leído los acuerdos, yo se los voy a definir, los acuerdos. Los acuerdos son un conjunto de normas autónomas cuyo contenido para el destinatario de los mismos es derecho, ya que se pusieron de acuerdo previamente y se aprobó por unanimidad. ¿Tá? Repito, es un conjunto de normas autónomas, ¿tá? Los destinatarios, es decir, los que la crean, se pusieron de acuerdo de forma unánime y para ellos esas reglas suponen un pacto que se obligan a cumplirlo. ¿Se le ocurre algún ejemplo de algún acuerdo? En materia laboral, les doy una pista. Puede haber de este tipo, que pueda ser fuente de derecho.
un contrato de trabajo. Va bien rumbeado, pero un poquito más genérico. Otro trabajo puede ser más genérico. Porque no hay un acuerdo, es un acuerdo de partes, hay quien entiende que es el derecho laboral, un escalón en el medio. Están ni tan abajo ni tan arriba. Estamos en derecho laboral. Muy bien. ¿Los consejos salarios qué son? Ustedes en esta carrera de laborales, ¿en dónde están marcados? ¿Cuál es la categoría de consejos salarios? Teórica, por así decirlo. Sale mucho en la prensa siempre. El derecho laboral, sí, pero ya sabemos que este es el derecho laboral. ¿Qué es el consejo de salarios? A ver si les ocurre cuál es. Exactamente, exacto. La negociación colectiva. ¿Tá? La negociación colectiva es un claro ejemplo de acuerdo. ¿Tá? Y después también tenemos los convenios internacionales. ¿Tá? Claro, exactamente. Lo que estamos viendo está perfecto. ¿Tá? Es un ejemplo que no es muy común haberlo visto, pero es en realidad, se le digo, son normas autónomas, son normas que regulan un grupo específico. ¿Tá? A ver, ustedes, cuando ven un convenio colectivo, consejo de salarios, van a ver que hay grupos que dicen, bueno, no sé, los restaurantes de comida rápida tienen una partida de alimentación a sus trabajadores. Bueno, y otros grupos que no tienen una partida de alimentación. Es un acuerdo de esas partes, es unánime, y para ellas es una ley que hay que cumplirla, y eso produce derecho, produce una norma. ¿Tá? Lucía, repito la definición. Conjunto de normas autónomas, ¿tá? Suscrita por un grupo determinado de individuos, que se acuerda por unanimidad, y que esos individuos o destinatarios a esas reglas deben observarlas. Esas reglas que pactan las cumplen. Y como ejemplo tienen los consejos de salario, la negociación colectiva, sería la palabra correcta, y los convenios internacionales. ¿Tá? Y ya con eso está pronto este tema. Bien. ¿Alguna duda más de este tema? De este puntual. Es que yo no hay una definición de libro de esto, María. Yo, si quieren, se las puedo redactar, pero entiendan lo más conceptual. Tenemos conjunto de normas, ¿tá? Que tienen un grupo de personas que son destinatarias de esas normas, los cuales se ponen de acuerdo y después esas normas entran en vigencia para esos destinatarios, ¿tá? Y produce derecho. ¿Tá? Acá no hay una definición como he dado a otras cosas. Si quieren la pueden armar, pero entendieron el concepto. Bien. Perdón, una cosa que no entendí es cuando dice la definición de costumbre como fuente del derecho, ya te lo pregunté, pero perdón que no lo entendí. En un momento decís elemento subjetivo y no entiendo cómo se relaciona eso con la definición de qué es la repetición general, no sé qué, uniforme, todo eso. Es que se relacionan diferente, son dos elementos distintos. Eso que la repetición es parte del elemento material. El elemento material, uso. ¿Qué es el uso? La repetición general, uniforme, constante y pública de un comportamiento. Sacamos. Elemento subjetivo. La creencia generalizada de que ese comportamiento es obligatorio. Juntás los dos y tenés la costumbre. Bien, muchas gracias, ahora sí. Perfecto. Bien. No se compliquen, veo que están acá escribiendo en el chat, con la definición de manual, o sea, entiendan el concepto en este último. ¿Tá? Grupo de individuos se ponen de acuerdo, crean normas que los regulan a su situación particular, y esas normas producen derecho. La forma que ustedes, en estos casos, no se complican a veces de memorizar, entiendan el concepto que después los temas, la definición no importa. O sea, ustedes después definen y lo van acomodando. Si tienen el concepto claro, como hasta ahora, saben bien qué es una cosa, qué es la otra, lo tienen no importa la palabra donde nadie puede estudiar de memoria y tanta cosa. Eso se lo doy como un consejo de carrera en estas carreras de letras que son tan largas, salvo capaz que algún prodigio que tenga la memoria, lo mejor es entender, no se compliquen con la memoria. Y más ahora que es todo con materia de la vista, ¿no? Entonces nadie le va a preguntar, defina a la fuente autónoma, se le da por un ejemplo. Me explico el concepto, ¿no? Bien. Bueno. Pasamos a fuentes del derecho constitucional. Bien.
es lo último que vamos a ver hoy, y después vamos a hacer un repaso general con un esquema de todo para que les quede bien armado el tema. Es muy difícil en fuente de derecho constitucional de buscar un sentido único. Hay varios sentidos, varias excepciones. ¿Tá? Nosotros acá vamos a hablar de 4 elementos, que son fuentes materiales, fuentes constancia, y después vamos a hablar del derecho constitucional primario y derecho constitucional secundario. ¿Tá? Esos son los 4 elementos que vamos a hablar el día de hoy, en lo que es derecho constitucional. Voy a arrancar por el primero, que es las fuentes materiales o fuentes indirectas, como se denomina. ¿Tá? Ay, profe, porque me perdí. ¿Qué tiene de distinto con lo que venimos viendo? ¿O qué se diferencian de la... No, ahora pasamos a derecho constitucional puro. ¿Tá? Perfecto. Bien. Por eso decimos, ahora vamos a pasar a derecho constitucional. ¿Tá? Vamos a dejar lo que es más general, que, a ver, todo derecho constitucional, pero vamos a mirar estrictamente la teoría de la ciencia jurídica del derecho constitucional. Agustina, sí. A ver, bien. Sofía está aportando. A ver, Agustina, ¿qué factores? Exacto, muy bien, sí, muy bien. Exactamente, exactamente. Eso lo vamos a hacer. Ahora mismo vamos a definir la fuente material, que es exactamente lo que ustedes están poniendo. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Hasta ahora lo que están poniendo está perfecto. A ver, Manuel, desarrollá. Hasta ahora vienen bárbaro. Ahora yo voy a ordenar todo lo que... Si están leyendo el chat, yo voy a repetir todo esto, pero vienen bárbaro. Manuel, no vamos a entrar en eso, en ese tema. No. O sea, sí, pero no vamos a entrar en esa definición. Exceda el curso, exceda este tema. Bueno, después de lo que pusieron en el chat, les digo que yo cuando, para otras clases también y para esto, en el chat lo que ustedes van poniendo, yo a veces que no digo nada es porque está bien, ¿eh? Yo después se lo ordeno. Si hay algo que está mal, yo les digo, no, paren, y lo explico. Pero ahora con Agustina, Lucía, Simo, están todos poniendo cosas correctas. Está Manuel también, así que eso está perfecto. Vamos a hablar de fuentes de derecho constitucional, ¿tá? Vamos a hablar de fuentes materiales, que exactamente es la que están constituidas por los factores que acaban de mencionar excelentemente los compañeros, que son factores económicos, religiosos, sociales, políticos e históricos. ¿Tá? La composición de los 5 factores nos da las fuentes materiales o indirectas del derecho constitucional. Exactamente, Alfonsina. Fuentes constitucionales y fuentes indirectas. ¿Tá? Es lo mismo. Y a veces en los factores pueden haber otro nombre, pero en lo más amplio es económicos, religiosos, sociales, políticos e históricos. ¿Tá? Fuentes materiales o fuentes indirectas. ¿Tá? En nuestro derecho, un ejemplo para darles de estas fuentes son la representatividad de la Cámara de Diputados. ¿Tá? Ustedes saben que hay un mínimo, o sea, bueno, están las elecciones, eso después lo verán más adelante en la carrera, pero hay un mínimo constitucional de que tiene que haber mínimo 2 diputados por departamento, ¿tá? Por un tema de representación. Aunque tenga un departamento muy poca población o muy pocos votos, no puede haber nunca menos de 2 diputados por departamento, ¿tá?
A veces ustedes habrán visto en temas electorales que están siempre, bueno, que falta un voto, que falta esto, que sienta este diputado acá, que sienta allá. Eso es por eso. Bueno, ese es un ejemplo de esto. ¿Está? Acá sí le resumo la definición, que es lo que son los compañeros. Fuentes materiales o fuentes indirectas, ¿tá? Son aquellas constituidas por factores económicos, religiosos, sociales, políticos e históricos. ¿Tá? En nuestro derecho, el ejemplo que tenemos es la representatividad de los diputados, en los cuales se toman en cuenta estos factores. ¿Tá? Después tenemos las fuentes constancia. Muy bien. Muy bien. Ahí bien. Simo bien. ¿Se me olvidan? Exactamente, vos está puesto en el chat, las fuentes constancias son los modos en los que puede meterse una norma jurídica. Y acá tenemos cómo deben estar, de forma formal o de forma informal. Formal, la Constitución, la ley o el decreto; la forma informal, la costumbre constitucional. Simo, excelente la definición que puso en los aportes. ¿Tá? Repito, fuente de constancia son los modos en los que puede meterse una norma jurídica, y ahí tenemos distintas maneras que se manifiestan. Bueno, tenemos los temas formales, que es el texto de Constitución, ley o decreto, y temas informales, que es la costumbre constitucional. ¿Tá? A su vez, como una subcategoría, vamos a encontrar las normas o reglas de conocimiento, que es el proceso mediante el cual se logra obtener el conocimiento o el sentido de la regla. ¿Tá? Y es importante destacar que para entender o para tener un conocimiento acabado de las normas constitucionales, hay que también ir a las fuentes de constancia y las fuentes materiales. Voy a repetir esto para que les quede claro. Fuentes materiales, las definimos, indirectas, dime la definición. Fuente de constancia, los modos que se manifiesta, definimos formales e informales. Y a su vez tenemos fuentes de conocimiento, que es el proceso mediante el cual se logra conocer el sentido de la regla. ¿Tá? Pero es importante destacar que para lograr ese conocimiento tenemos que ir a las fuentes de constancia y a las fuentes materiales. ¿Bien? Y por último nos quedan dos elementos: el derecho constitucional primario y el derecho constitucional secundario. ¿Alguien sabe, me puede decir algo de esto? Bien, yo se lo defino. No sé si Micaela está el cuadro en amarillo, si querés. A ver, ahí está. Hablar o vos, el micrófono está como marcado en amarillo. Sí, correcto, Agustina. Constitucional primario y secundario. ¿Alguien tiene una definición? Yo tengo una, profe. Vale. Conjunto de normas que gozan del llamado principio de supremacía constitucional, ya que debe prevalecer sobre el resto del ordenamiento jurídico. Si existiera un conflicto entre una norma de derecho constitucional primario y otra de derecho constitucional secundario, debe primar la aplicación del primario. Excelente, excelente definición. Cristina, ya ahora lo repito cuando hago el repaso. Excelente. Derecho constitucional primario son un conjunto de normas que gozan del principio de supremacía constitucional. Es decir, que prevalecen por sobre el ordenamiento jurídico. Siempre va a primar la misma. ¿Tá? En nuestro país tenemos todo lo que está dentro de la Constitución y a su vez todo lo que la Constitución, dentro de la misma, en su texto, refiere que lo es. Como es el caso del artículo 72, en lo que refiere a convenios internacionales en materia de derechos humanos. ¿Tá? Y las normas de derecho constitucional secundario son normas de materia constitucional, pero sin supremacía. Es decir, que están subordinadas a las áreas, como pueden ser las leyes electorales o las leyes que crean y regulan los ministerios. ¿Tá? Por último, y es un tema esto que después seguramente el profesor lo ve más adelante, pero tenemos el bloque de constitucionalidad, que tiene muchísimos sentidos, solamente después se ve en profundidad,
pero es el conjunto formado por el derecho constitucional primario y el secundario. ¿Está? Bien. Voy a repetir todas las definiciones de este apartado y pasamos al esquema general, porque este apartado tiene mucha definición para que puedan tomar nota o entenderla bien, ¿ok? Fuentes materiales. Tenemos fuentes materiales o indirectas, que están constituidas por los 5 factores que ya hablamos, como son económicos, religiosos, sociales, políticos, históricos, y tenemos el ejemplo del artículo de nuestra Constitución en lo que es la representatividad de los diputados, la Cámara de Representantes, a nivel nacional. Fuente de constancia son los modos en los que se puede manifestar la norma jurídica. Vimos que teníamos 2 tipos: formal, texto constitucional, ley o decreto, o informal, la costumbre. Conocimiento, que es las normas, es como el proceso, como explicaba Cristina, proceso mediante el cual yo logro conocer el sentido de la regla. Pero, un paréntesis, para lograr ese conocimiento yo también tengo que ir a la norma de fuente material o indirecta y a la de constancia. ¿Está? Y después tenemos derecho constitucional primario y secundario. El primario son las normas de supremacía constitucional, como decimos, todo lo que está en la Constitución, más lo que la Constitución se refiere, ejemplo, el artículo 72, derechos humanos, o el secundario, que es normas de materia constitucional, pero sin esa supremacía, como las leyes electorales y las que regulan los ministerios. Por último, el bloque de constitucionalidad, en este sentido, es el conjunto formado por el derecho constitucional primario y el secundario. ¿Está? Si les parece bien, para ir redondeando, es una clase bastante teórica, bastante enredada, tampoco los quiero Bien, voy a ver las preguntas y voy respondiendo a una. Si tienen preguntas, Bueno, Manuel, primero. El bloque de constitucionalidad, en este apartado que estamos viendo, repito, tiene muchísimas secciones y seguramente en el curso se vea también, más adelante. La definición correcta sería conjunto de derecho constitucional primario y secundario. ¿Está? Paquete de normas y eso, dejarlo como un poco al costado, es esa conjunción. Brian, el derecho constitucional secundario son normas de materia constitucional, pero sin la supremacía que tienen las primarias. ¿Esto qué quiere decir? Que están subordinadas a las mismas. 2 ejemplos: leyes electorales y las leyes que crean o regulan los ministerios. Bien, bueno. Vamos a armar un repaso general de toda esta clase para que ustedes puedan tener bien ordenado, ¿tá? La idea es que tengan bien ordenado este tema, que se lo lleven ordenadito, que sepan qué es lo importante de cada cosa y que después cuando lo vayan a estudiar sepan por dónde arrancar. Les repito, es un tema que está muy escrito, ¿tá? Muy escrito, y a veces puede llevar a confundirlos. Y si supongamos que hay mucha escritura y hay mucho conocimiento informal que uno tiene que escuchar, es una combinación peligrosa, sobre todo al momento de un examen o un parcial. Por eso quiero que tengan todo bien ordenado para irse a esta clase con que mañana hagamos interpretación, pasamos a otro tema, esto terminó, para irse bien pronto con este tema. ¿Está? Vamos, borramos todo y volver al principio. Borramos todo, perdón, no lo que dijimos, ¿no? Ponemos en blanco, volvemos al esquema. Perdón, que sonó como que todo lo que dijimos no. Fuentes. Todo el texto constitucional. Me preguntan acá un ejemplo de la Constitución. Fuentes. ¿Qué tengo que hacer yo cuando me enfrento al tema fuentes? Primero lo defino. ¿Qué es una fuente? Y
¿Qué es una fuente del derecho? ¿Está? Ya lo vimos, ya saben, ya vimos que ya la definición ya la tiene. Bajo un escalón más y digo que hay sistemas de fuentes que van a depender de la complejidad de la sociedad. Tengo fuentes legales, tengo fuentes extraordinarias. ¿Sí? Y después, dentro de las fuentes legales, tengo fuentes acto y fuentes hecho. Recordando que la diferenciación radica en que en la fuente acto me emerge de una actividad realizada por órganos legitimados para crear, modificar o suprimir normas jurídicas, y en la fuente hecho, la actividad que me va a dar la fuente no tiene esa finalidad. ¿Está? Clarito, ya lo vimos todo, esquema armado. ¿Qué es? Tipo de fuentes, pronto para definirlo. ¿Cómo las jerarquizo a las fuentes? Jerarquía, ¿qué es? No me complico. Lo primero que digo de jerarquía es grado de eficacia. Punto. ¿Esto qué me va a ayudar? Me va a ayudar a separar la fuente superior de la fuente inferior. Como vimos, tenemos constitución, ley, normas. Como consecuencia de esto, ¿qué voy a poder resolver? Voy a poder resolver las contradicciones. Tengo un criterio objetivo basado en la jerarquía para resolver las contradicciones. ¿Está? Tercer ítem que vimos. Pasamos a forma de producción jurídica. Vamos a hablar uno por uno. Derecho político. ¿Se acuerdan que vimos que había muchas clasificaciones, que era difícil, pero que era lo que procedía a la autoridad política ocupando un puesto en el ordenamiento jurídico? Y eso después, sí, se ve marcado en la política de gobierno. Sí. ¿Puedes explicar otra vez lo de contradicciones? Sí, claro. ¿Volvemos? Sí, claro. Ustedes me preguntan las veces que sea necesario. Vuelvo a jerarquía. ¿Está? ¿Qué es una contradicción? Cuando dos temas que me regulan lo mismo me dicen cosas distintas. Eso es en sentido general. Ustedes preguntan, ¿qué es una contradicción? Que tengo una cosa que me dice que sobre esta lapicera es blanca o es roja. ¿Está? Entonces, yo con una contradicción, ¿qué hago? Voy a la jerarquía. ¿Y la jerarquía qué me dice? Que la norma de grado superior me prima por la inferior. ¿Quedó? ¿Tú? Sí, profe, me quedé en lo de objetivo, que me quedó ahí, no sé dónde salió. ¿Pero quedó claro el tema? Sí. ¿Quedó? Sí, profe. Vale, perfecto. Sí. Lucía, en jerarquías me quedaron colgados. Eso es el orden. Es la constitucional primero, las legislativas y las reglamentarias. Es el orden, recuerden como dijimos, en una concepción general. ¿Está? Bien. Derecho político, ya lo dijimos. Después tenemos las fuentes que nos provienen de fenómenos religiosos, derecho divino. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos tres? Catolicismo, el derecho hebreo y el derecho musulmán. ¿Está? Jurisprudencia, muy importante, muy importante. ¿Se acuerdan? Origen histórico. Hablamos de las sociedades primitivas, de que resolvían conflictos con la razón. Después pasamos al sistema actual, sistema de los jueces. ¿Tá? Los jueces crean sentencias, esas sentencias se transforman en precedentes, y esos precedentes son fuentes de derecho. Sepan también, como hablamos, que eso se aplica en el common law, que es el derecho anglosajón, el derecho inglés, el derecho estadounidense y el derecho de demás países, Australia, el derecho europeo. ¿Tá? Clave, repito, esto sí lo apuntan, clave. Los sistemas que tienen la jurisprudencia como fuente del derecho le atribuyen un valor normativo al precedente judicial. Repito, le atribuyen un valor normativo al precedente judicial. ¿Está? Y dijimos que la jerarquía le iba a dar el tribunal, pero que eso dependía de cada sistema. Costumbre. Vamos a la costumbre. Todos requisitos. Sentido etimológico, usos y opinión. ¿Eso que me va a dar? Dos elementos. Elemento material y elemento subjetivo. Elemento material, una repetición general, uniforme, constante y pública de un comportamiento. Elemento subjetivo, una creencia generalizada de que ese comportamiento es obligatorio.
Sumo los dos elementos y tengo la costumbre como fuente de derecho. ¿Está? Sepan que en nuestro país la costumbre es fuente de derecho solo en los casos que la ley se remite a ella. ¿Está? Tema de acuerdos. Dijimos, repetimos, conjunto de normas autónomas que un determinado grupo de individuos en una determinada situación aceptan de forma unánime, creando un grupo de reglas y un pacto que se obligan a cumplir. Lo bajamos a tierra, dos ejemplos: la negociación colectiva y los convenios internacionales. ¿Está? Por último, fuentes del derecho constitucional. Hablamos de varios elementos. Fuentes materiales o indirectas. ¿Se acuerdan que dijimos? Los 5 factores: económico, social, religioso, político e histórico. Pusimos el ejemplo de la Cámara de Diputados, su representación. Fuente de constancia. ¿Se acuerdan que dijimos? Los modos en los que se manifiesta una norma, formal e informal, dijimos cada uno. Hablamos del conocimiento, como el proceso mediante el cual yo conozco la regla. ¿Se acuerdan que dijimos que tengo que ir para arriba? Necesito también saber las fuentes de constancia materiales para que ese conocimiento sea completo. Por último, derecho constitucional primario y secundario. El primario, normas que gozan de una primacía constitucional, son las que están en la Constitución, más aquellas que la Constitución se refiere específicamente. Artículo 72. Segundo, derecho constitucional secundario. Normas sin supremacía que están subordinadas a las otras. Ejemplo, ley electoral y ley que crea y regula ministerios. Por último, bloque de constitucionalidad, que es el conjunto formado por el primario y el secundario. ¿Está? Eso es un poco el esquema del tema. Siéntanse libres de a todo esto meterle de bibliografía, de tal lo dice en YouTube, pueden ampliarlo como quieran, pero esto que vimos es el esquema general, es el esqueleto. ¿Está? Con esto están bien orientados, tienen un panorama claro de todos los temas, tienen definidos los aspectos más importantes. ¿Está? Es un tema que realmente hay gente que le gusta muchísimo el tema fuentes, ¿está? Hay gente que le gusta muchísimo. Lo pueden profundizar infinito, literalmente infinito, porque cada rama del derecho tiene fuentes distintas, o sea que si les gusta tienen para leer de todo, pero la idea un poco de esta clase era darles un orden para no abrumarlos, ¿tá? Para que mañana, ¿qué pasa con fuentes? El día anterior al parcial, meto una lectura ahí rápida, agarro un texto que no entiendo mucho porque es muy complicado, y bueno, hay costumbre un poco sé, y jurisprudencia un poco sé, y después patino. Entonces, por eso, importante mantener esa estructura, saber cómo definirlo. No es difícil, ya lo vieron. Si ustedes se ordenan y entienden los conceptos, después lo demás les va cayendo solo. Vieron cómo es la costumbre, es muy fácil. ¿Tá? Pero tengan cuidado, se los recomiendo, por haber sido estudiante y por haber visto también muchísimos exámenes que tomamos. A veces los temas más fáciles son los más complicados. ¿No? La cantidad de estudiantes que uno dice, definime jurisprudencia, y bueno, es lo que dicen los jueces, y se complican, y es una pavada, hablando mal y pronto. No es que sea difícil el tema, es un tema de ordenarse, de estudiarlo bien. Y con ese orden, ahí sí, bueno, como repaso Menéndez Aesa, Perogaro, tienen YouTube, tienen Costañá que tiene una página sola nomás, pero tienen un poco de todo. ¿Tá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, ya por hoy los voy liberando. Y mañana, porque no vamos a arrancar por interpretación, vamos a arrancar mañana ya. Perfecto. Bueno, acá tenemos los mensajes. Martín. Estimados, si no hay ninguna consulta. Ahí, Javier. Bueno, estimados, si no tienen ninguna consulta, hasta mañana. Como siempre decimos, cuídense que el tema está complicado. Y bueno, mañana arrancamos. Cualquier cosa, nos vemos, pero mañana solamente ya arrancamos otro tema. Buena jornada, que pasen bien. Chao, gracias. Hasta luego.